Por si acaso la secuencia se va a pasar como nube en un QR que va a pasarles a ustedes y eso se va a considerar hasta el término de la clase. ¿Sí? Comenzamos entonces lo que es la segunda clase, tejido conectivo, en lo que vamos a reconocer varias estructuras y está subdividido en los siguientes temas. Tejido conectivo en su composición, matriz extracelular, células del tejido conectivo, clasificación y finalmente el tejido adiposo como parte diferencial, especializada o diferenciada de ese tejido conectivo. Comencemos entonces la composición. Ludwig, ¿sigues a conseguir otro micro? No he llegado a conseguir. O sea, vamos a ver que ese tejido conectivo, como en el esquema está acá puesto, podemos encontrar las diferentes composiciones, no solamente celulares, sino de matriz. En la diapositiva estamos viendo acá el tejido adiposo, un tejido cartilaginoso, abajo está el tejido óseo, vemos también células sanguíneas y finalmente el tejido conectivo con sus diferentes variaciones. ¿Sí? En sí, ese es el tejido conectivo que debemos reconocer en diferentes localizaciones, aparte de su celularidad, de su matriz, como está puesto acá, ¿no? Origen, ¿cuál es? Mesodermo. Mesenquima embrionario, en la cual una célula mesenquimal del mesodermo va a diferenciarse en toda la variabilidad de células que podemos encontrar aquí. Vamos a ver, por si acaso no se confundan en términos. Acá estoy hablando de funciones del tejido conectivo. En otra diapositiva vamos a ver las funciones de la matriz o de las células en forma individual. Las funciones de este tejido conectivo son protección, es evidente, confiere a todo tejido supra y subyacente la protección correspondiente. Nos va a dar la reparación, es decir, va a haber la posibilidad de que todo tejido dañado pueda ser reparado a través de este tejido conectivo, generalmente con sus células primordiales. Y a través de este proceso se conoce o se va a determinar el proceso de cicatrización. Este tejido conectivo también nos permite el intercambio, es decir, de los epitelios y de los tejidos muy diferenciados como órganos, nos va a permitir el intercambio de sustancias, de metabolismos y demás. Soporte, el sostén, la estabilidad para dar este tejido conectivo. Es decir, no podía hablarse exclusivamente de soporte sin hablar de sostén y estabilidad que da este tejido. Almacenamiento, especialmente en sus dos componentes, el tejido adiposo y también el mismo tejido conectivo en sí. Y finalmente tenemos la defensa. La gran mayoría de células
que se encuentran en este tejido conectivo van a conferir el sistema, van a ser parte del sistema inmunitario, ¿sí? Soporte en la parte estructural, ¿sí? ¿Perdón? Sostenibilidad o sustento y estabilidad. La composición, entonces, lo que podemos ver en la práctica, lo que vamos a ver generalmente son esto, las células y las fibras. La matriz generalmente debemos deducir que estamos viendo, pero lo que vamos a reconocer en microscopía es células y fibras. Pero la composición de este tejido conectivo son dos fundamentales: células y matriz extracelular. A su vez, la matriz extracelular está conformada por fíjense, acá estamos viendo la matriz extracelular conformada por sustancia fundamental y fibras. Como les decía hace un instante, la sustancia fundamental debemos intuir que es eso, mas no la podemos reconocer como tal, a no ser que tengamos técnicas especiales de coloración. Acá vemos la gran cantidad de células que va a conformar este tejido conectivo y que viene desde el mesénquima embrionario a diferenciarse en todas estas líneas. Y las fibras, en esas tres diapositivas, en esos tres cortes histológicos, como vemos en la parte superior, las fibras reticulares, las fibras elásticas y las fibras de colágeno. En otras diapositivas vamos a reconocer muy bien estas que hemos mencionado como fibras, pero toda estructura orgánica va a contener una de estas, dos o incluso hasta las tres, los tres tipos de fibras. Recuerden que estoy hablando de composición, células y matriz extracelular, ¿sí? Y a su vez su siguiente componente, sustancia fundamental y fibras, como corresponda a la matriz extracelular. Hablemos ahora de matriz extracelular. Las células que vamos a tener pueden ser fijas o transitorias. Fijas, localizadas, ubicadas siempre en ese lugar, en cambio transitorias que van a estar temporalmente en el lugar. La matriz extracelular, como ya se les dijo, sustancia fundamental y fibras. Y esta sustancia fundamental vamos a ver que está alrededor de los vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Todo esto está componiendo esta parte de matriz celular, extracelular, que contiene, además, no solamente la sustancia fundamental y fibras, sino vasos sanguíneos, linfáticos y nervios. Y vemos las funciones. Estoy hablando ahora sí, matriz extracelular, las funciones. Fíjense, tenemos modificación de la forma y la función. La permeabilidad que tiene este tejido conectivo nos va a dar la posibilidad de cambio de un estado a otro, de un tipo de célula con una función determinada. Influye en el desarrollo también de las células, no solamente que contiene este tejido, sino de las que van a conformar subyacentes. Regula la supervivencia, ¿sí? A través de este tejido, va a decir, estas células tienen que ser reemplazadas
van a reconocer a las células que están envejeciendo o que ya pierden su función para ser reemplazadas. Regula la migración celular, es decir, permite que estas células que están en un compartimento puedan viajar al otro y dar otra función distinta a la que era en el lugar de origen, el medio de defensa. Esta matriz extracelular va a contener muchas sustancias proteicas, entre las más principales, que nos van a dar el soporte para la defensa, es decir, el sustento, el sustrato que nos va a permitir defender a través de las células o los tejidos correspondientes. A su vez también va a intervenir a través de la mitosis, potenciándola, activándola, estancándola, si es que es el caso, para que ésta pueda darse. Finalmente, algo importante, esta sustancia fundamental, esa matriz extracelular tiene la resistencia a las fuerzas. ¿De qué? De compresión y tracción. Dos ejemplos. Veamos al cerebro. El cerebro es una estructura muy delicada que fácilmente puede dañarse, que no serviría de nada si es que no tiene ese soporte que son las meninges, que ya lo veremos en una clase posterior cuando hagamos nervioso. Y esas meninges tienden a traccionar, a fijar al cerebro a la parte ósea. Igual hacen las fibras. Las fibras ponen un sustento, un límite para la movilidad, para la distensibilidad, para soportar la tracción o la compresión de las sustancias aledañas. ¿Y qué va a determinar esto? Precisamente en sus componentes, en sus dos componentes, tanto de la sustancia fundamental y de las fibras. Pero en su conjunto es esta la función especial que tiene la matriz extracelular. Entonces, fíjense, cuando lo ven en sus respectivos equipos, van a ver que la sustancia está en el centro, entre los espacios, no solo de las fibras, sino entre los espacios celulares. Esa es la sustancia, ¿no?, de la matriz extracelular. Todo lo restante acá podemos reconocer incluso algunas fibras de colágeno, las más gruesas, las fibras elásticas, las más delgadas. Igual acá, ¿sí? Es toda una trama que va a contener no solamente sustancia, sino también fibras. Cuando hablamos de la sustancia fundamental, vamos a recordar que esta sustancia fundamental está conformada por un gel hidratado y está constituido por estos cuatro principales componentes proteicos, ¿sí? Glucosaminoglicanos, con esas siglas, proteoglicanos, glicoproteínas y agracanos, que son diferenciales de las anteriores. ¿Cuál es el más importante de todos estos? El glucosaminoglicanos. ¿Cuáles son sus propiedades? Va a dar una carga altamente negativa, va a ser un compartimento muy hidrofílico, es decir, va a permitir el paso del agua, y con esto la retención de iones sodio y agua. Cuando ustedes hagan fisiología van a recordar eso, o van a tener que recordar eso. ¿Por qué? Porque si este es altamente negativo y este es positivo, va a permitir el juego de gradientes de concentración. ¿A través entonces de qué? De estos glucosaminoglicanos. Va a permitir que, dependiendo del tipo de ingesta, el tipo de medio que tengamos en ese momento, vamos a aumentar nuestra carga hídrica o vamos a disminuir.
o vamos a deshidratarnos, o vamos a edematizarnos, según sea el caso. Pero eso ya lo verán en fisiología. Y hay una unión covalente con proteínas que es importante remarcar. Los proteoglucanos, ¿no? Esta es una unión específica para este tipo de proteínas que contiene precisamente a uno de los componentes de la sustancia fundamental. A ver, la sustancia fundamental está constituida por cada uno de esos componentes, ¿sí? Y uno de los componentes más importantes es los glucoaminoglicanos, que estamos hablando de sus propiedades. Dentro de esos glucoaminoglicanos, el más representativo dentro de los que va a tener una unión covalente es precisamente los proteoglucanos. ¿Sí? No sé si está claro. Cuando hablamos de componentes de estos proteoglucanos, tenemos que hablar se han formado grupos de compuestos para que podamos diferenciarlos. Tenemos 4 variedades, cada uno con una característica importante, ¿no? Y acá vemos 4 grupos, la distribución, como está en esta tabla, y cada uno con una localización importante para reconocer. El ácido hialurónico, el queratin sulfato, este último en córnea, cartílago y discos vertebrales. Es importante que revisen esto, por favor, como componentes diferenciales de este texto. ¿Sí? ¿Perdón? Porque es una proteína fácilmente estable. Y como es fácilmente estable, permanece en el tejido subcutáneo, permitiendo pues la característica importante estética que se emplea en los procedimientos de infiltración, si es que eso te refieres, ¿no? Y como es parte componente proteica, no hace una reacción que podría ser alérgica o una reacción a cuerpo extraño. Por lo tanto, es bien usado por el tipo de molécula que es. ¿Sí? Hemos hablado de la sustancia, ahora hablemos de las fibras. Hay 4 componentes fibrilares: colágeno, fibrilina, elastina y fibronectina. Esas estructuras fibrilares van a dar la característica diferencial, de todas estas, el colágeno, es decir, los 3 tipos de fibras que conocemos, llámese reticular, valga la redundancia, colágeno y elástica, van a contener estos tipos de fibras. O sea, estas son estructuras moleculares. ¿Me dejo entender? Hay 3 tipos de fibras que se podría decir macromoleculares: elástica, reticular
y colágeno. A su vez, esas fibras están compuestas por esa variedad de estructuras moleculares que van a conferir alguna característica a cada una de ellas. Hablemos ahora específicamente del colágeno. Fíjense, va a contener estructuras fibrilares y no fibrilares. ¿Cuáles son las fibrilares? Por cierto, ¿alguien sabe cuántos tipos de colágeno tenemos? 25. Dentro de estos 25, 10, incluso hasta 5 son los más importantes, los que están puestos en esta diapositiva, y que nos va a permitir reconocer en que las fibrilares son 1, 2, 3, 5 y 11. La 1 va a conseguir las fibras de colágeno, la 3 fibras reticulares, y la quinta, asociada con la tipo 1, va a dar la característica a las elásticas en su diferenciación. Pero lo importante es que las colágenas y las reticulares son 1 y 3 tipos de colágeno. Las no fibrilares tenemos acá, que van a constituir toda esta relación que vemos acá, que tiene una característica importante, que la revisen por favor. Van cada una con una, este es el inglés, fibras que dan cierta distribución ininterrumpida. En cambio acá otras que son a manera de rejilla, otra para ensamble a manera de malla, otra en su forma ininterrumpida también, y finalmente fibras de anclaje. Todas esas variedades de proteínas de colágeno son no fibrilares. Así como hablamos composición, característica, diferenciación entre los distintos tipos de fibras de colágeno en cuanto a su composición molecular, ahora hablemos de dónde proviene ese colágeno, de qué células proviene ese colágeno. Y así tenemos estos diferentes tipos de células que van a producir el colágeno que tenemos en los distintos compartimentos del organismo. Así vemos que las reticulares, es decir, los fibroblastos generalmente, van a ser del tipo colágeno 3. ¿Dónde se van a localizar? En médula ósea y órganos linfoides. ¿Sí? Los osteoblastos, ¿qué tipo de colágeno van a contener? El colágeno tipo 1. Los condroblastos, tipo 2. Los odontoblastos, colágeno 1. Y las células epiteliales van a producir el colágeno tipo 4. Fíjense, músculo liso, arterias, ¿no? Intestino, aparato respiratorio, útero, 1 y 3. Cada una de esas células, cada una de esas localizaciones, producen este tipo de colágeno. No todas son iguales, ¿sí? No todas son iguales, no todas son producidas por el fibroblasto, sí. Pero en los compartimentos, en las localizaciones puestas acá, van a producir ese tipo de colágeno. Y aquí está en otra tabla que también es bastante didáctica para que ustedes vean. El colágeno tiene composiciones moleculares en cuestión de aminoácidos de cadena alfa que están distribuidos en esa configuración, y cada uno de ellos tiene un número en romanos como está puesto en la tabla aquí. Cada uno de ellos, en qué célula está producida, quiénes la sintetizan, un poco más amplio a lo anterior. Y finalmente la parte de localización, en donde se puede encontrar ese tipo de colágeno. Aquí están las más importantes, de las que ustedes tendrían que saber. Ustedes van a manejar probablemente cuando terminen su carrera mucho de esto.
No, no estoy hablando de la pregunta que hizo su compañero, la parte de, de cirugía plástica o de dermatología estética, no. Estoy hablando en cuanto a las composiciones. ¿Recuerdan? Estamos hablando de útero, estamos hablando de intestino, estamos hablando de pulmón, estamos hablando de piel, etcétera, diferentes estructuras que requieren este colágeno y que es importante para su funcionalidad o reemplazar esa alteración que pudiera darse. Y eso lo van a tener que manejar. Todo esto inducido probablemente con sustancias modificadas genéticamente para poder tener en forma regular estos aminoácidos, esa proteína que se conoce con el nombre de colágeno. Para entender un poco mejor, acá vemos la fibra de colágeno a la microscopía electrónica. Va a ser formada por fibrillas dispuestas una tras otra, como vemos acá en el esquema. Esta es una fibra de colágeno, acá está en menor aumento, perdón, en muchísimo mayor aumento, ¿sí? Y las moléculas tienen 300 nanómetros de tamaño, disposición discontinua, no es que sea una cadena, sino así como ven en este esquema, un tramo, una molécula, otro tramo, otra molécula, y 3 cadenas alfa en una configuración helicoidal, o sea, enrollables. Las cadenas, hay una secuencia de aminoácidos específica y hay algo importante, la glicina, que se va repitiendo cada 3 composiciones de aminoácidos. Recuerden, en nuestro organismo el 20% está conformado por proteínas del cuerpo que lo conforman el colágeno. Quizás no importante para ustedes por su edad, pero conforme pase el tiempo, sus pacientes les pedirán problemas articulares, problemas de estabilidad, problemas respiratorios, problemas de intercambio intestinal por alteración en la vejez, de los fluidos, etc. Y ahí va a ser importante que se sepa bien esto. Vemos entonces acá, ya hablando ya específicamente del colágeno, cuáles son las alteraciones: Ehlers-Danlos, escorbuto y síndrome de Marfan. Acá, mutación de genes de colágeno. No voy a hablar la parte patológica, solamente estoy mencionándola para que ustedes sepan. El escorbuto es parte de vitamina C, por lo tanto hay una hidroxilación inadecuada de este colágeno. Finalmente, el síndrome de Marfan, hay mutación en genes de fibrilina que va a dar la hiperelasticidad que tiene este síndrome de Marfan. ¿Sí? Exacto. Fibras reticulares. Hemos hablado de las colágeno, ahora hablemos de las fibras reticulares. El colágeno, en la práctica vamos a reconocer las láminas de Mallory, o coloración de Mallory, o tricrómica, también denominada, y vamos a ubicar este colágeno cuando se tiñe con un color azul muy intenso y que nos va a permitir diferenciar de las demás estructuras, como lo vamos a ver en práctica. Ese es en mama. En cambio, en la práctica vamos a reconocer las fibras reticulares, mucho mejor, por supuesto, en vaso, coloración de Wilder, y estas fibras, este es a muy mayor aumento, esas son estructuras fibrilares que van a formar una especie de malla en todo el órgano de vaso. Y es un cernidor. El vaso permite que estas células sanguíneas, todas las estructuras redondeadas o ovoideas que ustedes están viendo acá, todas esas estructuras son glóbulos blancos, glóbulos rojos. Y en el vaso es un órgano hemocaterético. Va a cernir, va a captar, va a tratar de atrapar a estas células sanguíneas envejecidas para ser reemplazadas con otras.
o estimular incluso a la médula ósea. Entonces son ramificadas a manera de mallas, tienen una función de soporte, es decir, da una estructura evidente. Recuerden, colocación de Wilder, paz o plata va a teñir esas fibras. Por lo tanto, son argirófilas. La plata lo tiñe y de ahí su nombre argirófila. Contenido alto de carbohidratos va a permitir esa coloración. Y está constituida por colágeno tipo 3. Están producidas, por si acaso, en las células reticulares, nucleolisos, fibroblastos y la célula de Schwann en su endoneuro. Esas son las células que producen las fibras reticulares específicas o especialmente. Finalmente, dentro de las fibras tenemos la elástica, que son ondulantes. Este órgano lo vamos a ver en aorta, coloración de Birkhoff. No está acá el nombre, pero es que vemos en práctica coloración de Birkhoff. Y vamos a ver estructuras fibrilares con una característica, paralelas, una tras otra. Esas son las fibras elásticas. La función está dicha, la coloración, esas, además de Birkhoff, es orseína y resorcina foxina. Está constituida por prolactina, fibrilina y fibulina. Cada una de esas estructuras moleculares van a estar dando la conformación en las fibras elásticas. Esa es un poco la secuencia respecto a las fibras elásticas. Este es con orseína, este es con foxina, resorcina, y con Birkhoff se ve el marrón, parduzco. Hemos hablado de la sustancia fundamental, ahora hablemos de las células. El tejido conectivo, importantísimo. Vemos acá que hay dos grupos, residentes o fijas y migrantes. ¿Cuáles son las residentes o fijas? Mesenquimales, fibroblastos, pericitos, adipocitos. Los pericitos alrededor de los vasos. Los fibroblastos en toda la matriz, casi en todos los componentes del tejido conectivo. Los adipocitos donde hay acúmulo graso. Ahí vamos a encontrar. Pero no solamente, por si acaso, donde hay paquete adiposo. En casi todo nuestro organismo, en casi todos los componentes de tejidos, vamos a tener acúmulos grasos, dependiendo la constitución nutricional de la persona. Migrantes. De este compartimento del centro de las estructuras van a migrar células conocidas como las plasmáticas, mastocitos, o cebada, macrófagos, sistema fagocitario mononuclear y finalmente los leucocitos. Y van a provenir de estas células generalmente o de la médula ósea, van a parar al torrente sanguíneo y van a tener sus diferenciaciones, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Imagino que ya han hablado de mesénquima en embriología. El tejido mesenquimatoso que viene de la hoja mesodermal están constituidos por células mesenquimales, células embrionarias, multipotenciales o totipotenciales o SNC, forma estrellada, ¿sí? Unidas en medio de uniones estrechas o uniones tipo gap. ¿No pueden terminar de hablar? ¿O quieren intervenir si no le doy el micro? Gracias. Recuerden que estas células mesenquimales no están dispersas y solas, sino están unidas a través de uniones estrechas, formando una especie de malla.
Otro tipo componente de estas células fijas tenemos los fibroblastos. Fibroblastos con características de un proceso que van a intervenir en un proceso activo de cicatrización, citoplasma basófilo, acá lo ven, citoplasma basófilo, y van a producir fibras de colágeno y van a estar comprometidos en determinadas funciones específicas. Vemos, producen fibras colágenas, elásticas, GAN, proteoglicanos y glucoproteínas. Eso es lo que producen los fibroblastos. ¿Y en qué están comprometidos? En los factores de crecimiento, en la función de los factores de crecimiento. Es decir, va a permitir que se produzcan más células dentro de este tejido conectivo o que se reduzca la función. Acá vemos el componente de fibroblastos que vemos acá. Acá tenemos otro. Esos son los fibroblastos. Lo vamos a ver mejor en la práctica. Vamos a ver el antes, el durante y el después. El antes es un fibrocito, el durante el fibroblasto y el después el miofibroblasto. Me explico. De la célula mesenquimosa sale y se transforma en un fibroblasto. Este fibroblasto puede estar activo o puede estar en estado de inactividad. Este fibroblasto, cuando se habla de inactividad, estamos hablando de reposo. Ese fibroblasto tiene otra característica que se denomina, por lo tanto, fibrocito. Lo curioso es que este fibrocito es pequeño y es fusiforme, como están viendo acá. En cambio, el fibroblasto es grande y tiene gran contenido de aparato del cuerpo retículo endoplasmático rugoso y también mitocondrias, entre otros. Fíjense, el fibroblasto activo es el este y el fibroblasto en reposo es, o fibrocito es el de la derecha, de estos dos. Pero cuando este fibroblasto necesita cambiar su configuración porque necesita tener una función específica, se transforma en miofibroblasto. Es decir, el fibroblasto tiene otra localización, va a conformar, está cerca a una unión con una articulación o está cerca a la unión con un músculo, entonces necesita modificarse y va a aumentar el número de procesos en su cicatrización, utiliza elementos en la estructura para cuando se dé la situación y carece de membrana externa. Es decir, este fibroblasto, cuando está cerca a una estructura distinta y requiere tener otra función, se transforma en un miofibroblasto. ¿Sí? O también puede diferenciarse en otras células, como vamos a ver en la siguiente diapositiva. Hemos hablado de residentes. La primera, ¿cuál fue? ¿Qué célula? Mesenquimales. La siguiente fue fibroblastos. Ahora hablemos de los pericitos. Los pericitos son células que están alrededor de un vaso sanguíneo. No estoy hablando de la célula endotelial, por favor, sino están recubriendo a esta, recubriendo a la célula endotelial. Vénulas hipocapilares tienen una capacidad contráctil y lo curioso es que estos pericitos tienen, pues, para esa función actina, miosina y tropona. Proteínas contráctiles. ¿Y por qué es importante? Porque es alrededor de un vaso. Si bien es cierto que el endotelio tiene también funciones o tiene sustancias que van a activar esta vasoconstricción o vasodilatación, ya lo veremos en su respectiva clase, pero los pericitos sí contienen una función específica en ello. Van a permitir que ese capilar, que ese vaso sanguíneo tan pequeño, se contraiga o se dilate. ¿Gracias a qué? A su componente contráctil, molecular, ¿no? De esos tres. Fíjense, acá tenemos, esta es una célula, acá hay 1, 2, 3 células endoteliales, este es un capilar, acá tenemos otro, acá hay un núcleo, otro núcleo y otro.
y alrededor está el pericito, acá, como si fuera un casquete, como si fuera una gorra que está rodeando o está encima del endotelio. ¿Sí? Recuerden, entonces se puede diferenciar en células endoteliales, inoculares o fibroblastos. Este pericito puede dar origen a la célula endotelial. Cuando ustedes hagan lo más fino de patología o cuando estén llevando patología 2, van a recordar de que estos pericitos en algunos procesos neoplásicos hacen los neovasos, o sea, la formación de vascularización extraña, fuera del organismo, fuera de lo normal, y va a permitir a su vez hacer crecer el tumor que puede darse. Solamente es un adelanto, pero recuerden que ese pericito puede diferenciarse formando un vaso sanguíneo, una célula endotelial, o lo que reviste a esta célula endotelial, como vemos acá, algunas fibras musculares alrededor de estos capilares. Entonces, células residentes tenemos mesenquimatosas o mesenquimales, fibroblastos, pericitos. ¿Sí? Y para terminar, los adipocitos. Son otro tipo de células finas. Recuerden, se originan de células mesenquimales o fibroblastos. Son células totalmente diferenciables. Van a tener una función en lo que es la adipogénesis. Y lo característico, son células globosas, esferoidales, grandes. Pero lo más importante es que este tejido adiposo, cuando está bien desarrollado, cuando es de tipo unilocular, cuando es de tipo unilocular, es decir, tejido adiposo blanco o grasa blanca, es lo que estamos viendo acá. Es decir, una sola vacuola, o sea, unilocular, como es claro amarillento, por eso se habla de grasa blanca, y vamos a tener la característica, el núcleo periférico hacia el borde de la célula y todo el centro conteniendo la vacuola grasa. Fíjense, mide 50 a 150 micrómetros. Después vamos a ver un promedio estándar de esto. Todo el tejido conjuntivo laxo tiene receptores tan importantes. Antes se pensaba que esta célula adiposa solo servía de reserva. Hoy ya muy bien está conocido que tiene receptores. Imagínense, insulina, hormona de crecimiento, noradrenalina y glucocorticoides. Señor, termine la conversación. ¿Sí? Gracias. Todas estas funciones van a dar la posibilidad, cuando ustedes hagan patología, el proceso inflamatorio. Cuando ustedes vean a una persona obesa, no va a decir que es grasa solamente. Es una persona que está con un proceso inflamatorio. ¿Por qué? Porque gracias a estos receptores va a haber un intercambio de sustancias y va a atraer otras células del tejido conectivo haciendo un proceso inflamatorio y ingresando más tejido adiposo. Lo verán ustedes en fisio y fisiopatología. Si tenemos una grasa desarrollada, madura, estable, que es la antes mencionada unilocular, tenemos una grasa parda o multilocular o de desarrollo embrionario. Fíjense, son células que se ven características un poco poliédricas, irregulares, pero lo importante, no tienen una vacuola, sino tienen múltiples vacuolas. ¿Sí? Acá, fíjense, múltiples vacuolas. Entonces, numerosas vacuolas de color canela, pardo rojizo. ¿A qué se debe? Por los citocromos, mitocondrias y el gran vascularización que tiene. La función es calórica, por si acaso, no es energética. La anterior, los adipocitos blancos uniloculares, es energético. En cambio acá, la grasa parda es calórica.
En los animales que invernan y en los recién nacidos se presenta. Vamos a ver en la siguiente diapositiva. Entonces, 4 tipos celulares. Hablamos mesenquimales, hablamos fibroblastos, hablamos pericitos y células adiposas. Esas son fijas. Las migrantes, una de ellas es la plasmática. ¿Por qué está en primer lugar? Porque tiene un rol importante en el sistema de defensa. Proceden del linfocito B, da la inmunidad inmunitaria humoral, produce inmunoglobulinas o anticuerpos. Y cuando ustedes vean a un paciente que está, cuando esté en el tercer año, en el cuarto año, y vean, interpreten bien un dosaje y vean a sus pacientes un dosaje de inmunoglobulina. Se van a dar cuenta lo importante es la presencia de esas inmunoglobulinas que nos van a indicar que hay una reacción o un tipo de defensa en el organismo. Las inmunoglobulinas son un tipo de proteínas que lo vamos a desarrollar en la siguiente clase. Son numerosas en el tubo digestivo, en las vías respiratorias. ¿Alguien me podría decir por qué razón? Porque estas células plasmáticas están más en esas localizaciones. Es consecuencia de... Por la flora está cerca a la respuesta, ¿sí? La consecuencia de... ¿Por qué? Porque estamos frente a un tipo celular que es como si fuera el vigilante, el que está resguardando a lo que va a entrar. ¿Y qué cosas tenemos en contacto con nuestro organismo aparte de la piel? Tenemos el respiratorio, todo lo que respiramos va a ingresar y todo lo que digerimos va a ingresar también, ¿no? Entonces está en contacto con la parte de la superficie. Por eso que hablamos que se encuentran numerosas en el tubo digestivo y en las vías respiratorias. Estas células plasmáticas están en contacto con lo que entra a nuestro organismo, sea por la parte respiratoria o por la parte digestiva. No hay otra manera de ingreso, a no ser que sea por la piel y que ingrese después al torrente sanguíneo. Pero esa es otra situación distinta. En las glándulas salivales, ganglios linfáticos, tejido hematopoyético. Fíjense, un citoplasma basófilo que da una gran actividad y hay un halo que está dando la presencia del aparato del retículo endoplasmático rugoso. Este retículo habla de actividad intracitoplasmática precisamente para producir las sustancias que nos confieren la inmunidad. Los mastocitos o células cebadas, ¿dónde se originan? En la célula madre pluripotencial, CD34, ¿no? De la médula ósea. Cuando ustedes, los pocos que se deciden hacer hematología, van a recordar que la médula ósea tiene una gran variedad de tipos celulares o clonas celulares. A su vez, cada una de ellas está tipificada o caracterizada también por numeración en cuanto a sus familias o subfamilias que contienen. Una de ellas es esta, que va a conferir a las células o mastocitos, ¿no? Circulan en sangre periférica y van a determinar determinados componentes celulares diferenciales. Contienen en su superficie receptores de inmunoglobulina E. La inmunoglobulina E es muy importante en todas aquellas personas
que tienen problemas respiratorios o alérgicos. La inmunoglobulina es una proteína que identifica la reacción alérgica. Si uno dosa la inmunoglobulina E y está elevada, muy probable que esa persona sea alérgico, atópico, asmático o rinítico, ¿no? Las responsables de la hipersensibilidad inmediata de una alergia y anafilaxia. Esos son los mastocitos. Pero como son importantes, he añadido esta diapositiva, que son metacromáticos, que se tiñen con azul de toluidina, pero acá hay una salvedad importante. Tenemos dos grupos de mastocitos. ¿Cuáles son? Los mastocitos del tejido conjuntivo, o eso MLC, y los mastocitos de la mucosa, ML. ¿Por qué importantes? Los primeros están en vasos sanguíneos, alrededor de los vasos sanguíneos, en terminaciones nerviosas, ¿de dónde? Del tejido conectivo, no en cualquier terminación nerviosa. Estos mastocitos van a tener una característica diferencial, diferente concentración y proteínas específicas como proteasas que van a dar ¿se está declarando? ¿O es al inverso? Esos mastocitos, como decía, el tejido conectivo, van a tener composición y concentración de determinados componentes que nos va a permitir diferenciar una de otra. La concentración mucho mayor de estos gránulos metacromáticos va a estar en esos mastocitos de tejido conjuntivo. En cambio, los de la mucosa tienen menor concentración. ¿Y para qué es importante eso? Porque nos va a dar la composición en cuanto a proteínas específicas, estas proteasas. Cuando ustedes investiguen la parte molecular de los procesos diferentes que tienen que intervenir estos mastocitos, sepan en qué tipo está concentrado, en qué tipo está elevado y en qué tipo está disminuido. Esa es la medicina que ustedes van a ver, la medicina molecular. Estos gránulos tienen sustancias vivas. Y finalmente, como les decía, estos linfocitos estos mastocitos de la mucosa están asociados con los linfocitos T con dos localizaciones, en la lámina propia, en la mucosa del intestino y en los pulmones. Repito, dos zonas altamente de contacto con lo externo, con el compartimento, con la parte externa del organismo, con todas las sustancias que pueden activar procesos de alteración. Aquí están los de mastocitos y finalmente los macrófagos. Acá. Eso quizás también es importante que tengan ustedes recordar la característica de esos mastocitos. Fíjense, tienen receptores y no solamente los receptores son importantes, sino que producen sustancias oxitocinas. Estos macrófagos van a tener relación con las moléculas del complejo de histocompatibilidad mayor y interactúan con los linfocitos T, los CD4. Cuando tengamos infecciones muy fuertes, cuando ustedes vean la patología del VIH, recordarán ustedes, hay dos componentes, CD4 y carga viral. ¿Por qué CD4? Es el componente de linfocitos que nos va a dar, por decir, el primer tipo de reacción frente a la infección. Y estos linfocitos están íntimamente relacionados con los macrófagos.
A su vez, estos van a producir las interleuquinas y el factor de necrosis tumoral. Tenemos otra diapositiva de los macrófagos. Ellos, en su totalidad, van a estar en muchas localizaciones, en diferentes partes del cuerpo, como vamos a ver ahorita, y en cada una de las partes, en cada uno de los órganos, en cada una de las localizaciones, los macrófagos van a tener nombres específicos. Ejemplo, en el sistema nervioso central, no estoy hablando ni nervio ni ganglio, sino en el sistema nervioso central, van a ser la microglia. En el hígado va a ser la célula de Kupffer. En la piel, la célula de Langerhans. En el pulmón va a ser la célula de polvo. En el hueso, osteoclastos. Y en todo el cuerpo, conocidos como macrófagos. Son esas células muy especiales, en algún momento van a estar sobredimensionadas en su acción. Van a ser superadas por el proceso infeccioso que puede darse. Y ante esa situación, ellas se agrupan en esos clonos celulares, se agrupan formando estructuras conocidas como células giganto a cuerpo extraño. Células gigantes a cuerpo extraño, fíjense. Son agrupaciones de macrófagos que se han fusionado entre sí, que han unido su citoplasma, que han formado un inciso en su citoplasma, que están conteniendo varias células en ese grupo, o esas células gigantes o cuerpo extraño. ¿Para qué? Para tener una mayor respuesta frente a una infección. Recuerden, los macrófagos vienen de los monocitos. Y también parte de los macrófagos o monocitos, valga un poco la redundancia del término. Los monocitos son células de la sangre que cuando ya tienen localizaciones en todas esas estructuras o zonas van a tener nombres específicos. ¿Sí? Clasificación del tejido conectivo. Ya estamos casi terminando. Tenemos 3 grupos de tejidos: el tejido conectivo o conjuntivo embrionario, el tejido conectivo o conjuntivo del adulto y finalmente el tejido conectivo especializado. ¿Sí? ¿Perdón? Segunda diapositiva. Bueno, entonces se lo voy a añadir para que sea parte de la lectura que tienen que hacer. ¿Sí? Sí, tiene razón. Hay una diapositiva que no la puse, creo, mi subconsciente o a propósito o se me olvidó. Pero tienen que revisar eso. Entonces, el tejido conectivo embrionario, hemos hablado del tejido conjuntivo mesenquimal y mucoide. Eso creo que lo han visto o lo van a ver en embriología. El tejido conectivo del adulto, laxo, denso no modelado y denso modelado. Y todas estas variedades de tejido especializado, cartilaginoso, óseo, adiposo, sangre, hematopoyético y linfático. Comencemos por el conectivo embrionario. Fíjense, mesenquimal y mucoide. Este mesenquimal, mucoide. El mesenquimal, ya saben, las células mesenquimales son lo que predomina. El mucoide es la sustancia fundamental o gelatina de Wharton, ¿no? Rico en ácido hialurónico. Y el tejido conectivo propiamente dicho, estamos hablando de un laxo y un denso. Cuando vemos un pejo de dedo, ya lo vieron ustedes en la práctica, vemos una parte superior o superficial, que es el tejido conectivo superficial,
y el tejido conectivo profundo. El superficial es laxo, el profundo es irregular. El superficial es celular, el profundo es fibrilar. Predomina las células, predominan las fibras. Ese es en cuanto a localización. Este es un tejido conectivo, ¿no?, areolar, de aislamiento. En cambio, el tejido conectivo denso modelado es para dar resistencia, distensibilidad, distensión, ¿no? Y puede ser de dos tipos, irregular o irregular. Irregular es este y este es regular. El otro tipo de tejido conectivo es reticular y elástico, que lo que ya lo hemos visto. Fíjense las fibras paralelas y toda la malla en cuanto a las fibras reticulares. El tejido adiposo ya como tejido diferenciado, solamente un poco en énfasis de lo que ya se dijo hace un instante. ¿De dónde proviene? Célula mesenquimatosa. Esa célula mesenquimatosa puede diferenciarse en qué? En un proadipocito, puede ser un periadipocito o un fibroblasto. Y cada uno de ellos puede diferenciarse a su vez en una multilocular o unilocular. Múltiples vacuolas o una sola vacuna. Cualquiera sea su destino final, a través de estas o a través del fibroblasto que puede diferenciarse, van a contener los receptores que ya antes les mencionaba. Esos receptores que van a permitir ingresar componente graso a esa célula y almacenarlo, ¿no? Acá ven estas células del tejido adiposo. Fíjense, unilocular es muy activo, genera energía, secreta hormonas, leptina, adiponectina, resistina, factor de necrosis tumoral. Revísenlo, es importante porque esta leptina va a tener funciones en cuanto a regulación de nuestro medio interno, va a tener que ver con nuestra reducción del apetito, por lo tanto disminución del peso corporal. Es tan importante esa leptina que no solamente está en el tejido graso, sino a través del vaso sanguíneo. Recuerden, el tejido graso está muy vascularizado. Y si está muy vascularizado, esa leptina que sale de ese tejido va a ir por sangre hasta el sistema nervioso central, hacia una zona específica donde está el centro de la saciedad y el apetito, y va a inactivarlos o activarlos en ese caso. Informa el estado de la reserva de energía de los linfocitos, se estimula la síntesis de la hormona del melanocito, ¿no? La adiponectina es una hipoglicemiante opuesta a la leptina. La resistina es hiperglicemiante y finalmente el componente de la factor de necrosis tumoral. Fíjense toda la importancia endocrinológica que tiene esta célula o este tejido adiposo. ¿Cuánto mide un glóbulo rojo? 7 micras, ¿no? Fíjense cuánto mide un adipocito. 120 micras. Tremenda diferencia. Acá vemos un corte a hematocina y eosina, esto es tolupina y esto es sudano. Cuando el tejido adiposo, cuando estamos en ayuno, cuando estamos sin alimentos, este tejido adiposo cambia su conformación. Curiosamente, antes se pensaba, o era esferoidal o era poliédrico. ¿Cuándo es esferoidal? Cuando está un poco aislado, como es el caso de esta diapositiva de Sudán. ¿Cuándo es poliédrico? Cuando está agrupado. Pero había una tercera forma. Cuando lo vean mejor en sus equipos,
van a ver que esas células tienen como distensiones, como prolongaciones, ¿no? Esas distensiones parecieran ser pseudópodos que tienen esas células adiposas, que tienden a distenderse cuando uno está en inanición o está en ayuno prolongado. Fíjense cuál es la relación de este adipocito con las células o los capilares o la sangre. Cuando se requiere va a pasar sustancias, componentes del globo de la vacuola grasa hacia la circulación periférica. De allí pues la importancia no solamente de hacer una recepción del tejido graso, que antes se hacía, sino de hacer un equilibrio, porque sacar un tejido graso es sacar muchos componentes que podría conllevar a alteraciones del medio interno. Finalmente, adiposo multilocular, ¿no? Abundante en zona interescapular, ¿no? En cuello, zona perirenal, permanece en los niños hasta los 10 años, en el adulto casi es muy reducido, no se encuentra. Múltiples mitocondrias, y lo que da el color, contiene la termogenina, que es una proteína que da precisamente su función. Y, por si acaso, lo más característico es la presencia multivaporal. Son las fuentes. A partir de la próxima semana, gracias. A partir de la próxima semana voy a cambiar, lo comprometo a Ludwig que me consigue el otro micro. La coordinadora de ciencias básicas y me dijo que sí nos iban a dar, porque así voy a pasar el micro para poder hablar. A ver, un momentito. Pausa.